Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Ayer era el último día en que podíamos esperar una noticia tan infausta como fue la desaparición física, la muerte de Juan Formel. Era un día tan alegre de fiesta donde a lo largo del trayecto de la marcha que hizo temblar la Plaza de la Revolución, en tantos puntos estaba la timba de bambán sonando. En la cerca del Sauce se anunciaba un concierto del Tren de la Música Cubana este próximo sábado. ¿Quién podía esperar la noticia con que nos sorprendió el noticiero de televisión interrumpiendo la transmisión en ese momento, la noticia del fallecimiento del gran músico cubano Juan Formel? Por eso la mesa redonda, que había previsto otro programa hoy, decidió dedicarla al homenaje a Juan Formel para hacer un análisis de la trascendencia, del lugar y el papel que ocupa la obra de Juan Formel en la música cubana, en el patrimonio musical cubano. Nos acompañan hoy en la mesa redonda Orlando Vistel Columbier, presidente del Instituto Cubano de la Música. Gracias, Orlando, por estar con nosotros. También nos acompaña Marta Bonet, quien es musicóloga, directora de la disquera Colibrí, y nos acompaña además José Reyes Fortún, musicólogo, investigador del Museo Nacional de la Música del Ministerio de Cultura de nuestro país. A los tres le doy la bienvenida, y a toda la teleaudiencia y radioaudiencia, a este homenaje a Juan Formel, que en mucho sentido puede considerarse como alma de la música y de la cultura cubana. Y con muchísimo seguimiento, en particular la cadena multinacional Telesur en el día de hoy ha hecho prácticamente transmisiones especiales, transmitiendo fragmentos, noticias de lo que ha sido también un acontecimiento central en la vida de Cuba, transmitiendo directamente desde la Sala Avellaneda, donde se exponían las cenizas de Juan Formel, el homenaje del pueblo de Cuba, el luto del pueblo de Cuba ante la pérdida inesperada. Aunque tenía problemas de salud, realmente resultó inesperado esta pérdida física de Juan Formel. Veamos cómo lo dijo la cadena Telesur. Un breve resumen, porque digo, fueron horas y transmisión de materiales importantes a lo largo de toda esta jornada. En Juntos a las 9, otro estreno de Bambán 84. ¿Será que se acabó? De César Teodoro, pianista del orquesta. Destacarse en medio de un pueblo como el de Cuba, con tan entrañable vocación para la música, es tarea difícil. Pero marcar hitos que verdaderamente transformen y enriquezcan el curso de una música tan potente como la cubana es una hazaña que pocos logran alcanzar. En ese selecto grupo de artistas se encuentra Juan Formel. Luego de aportes decisivos como el del trío Matamoros, Arsenio Rodríguez y Benny Moré, quienes marcaron un antes y un después en el desarrollo evolutivo del son, irrumpe en la escena cubana de finales de los años 60 el songo, propuesta musical de Juan Formel. No corrían entonces buenos tiempos para la música cubana. Los jóvenes de la época parecían atrapados sin remedio en las sonoridades extranjeras de moda. Mientras que fuera de las fronteras de la isla hacía carrera la supuesta noticia de que el son se había ido de Cuba. Primero como bajista de orquesta de Helio Rebé, y a partir de 1969 como fundador y director de los Bambán, Formel se dio la tarea de recuperar el gusto de los jóvenes por su música popular, y logró crear un ritmo que, si bien se sentaba profundamente en las raíces soneras, incorporaba elementos del beat, del shake y el go-go, para ofrecer a las nuevas generaciones de bailadores una música contemporánea y fresca, que convertía en coro el último refrán callejero y en crónica ingeniosa la vida cotidiana de un país en plena revolución. Desde entonces, Juan Formel y los Bambán nunca han pasado de moda. Bueno, parte de lo que transmitía Telesur, que reiteramos ha dedicado la jornada de hoy a dar información, noticias, crónicas tan hermosas como esta del significado de Juan Formel en la música cubana, en la cultura cubana. El diario mexicano La Jornada tituló: "Fallece el legendario músico cubano Juan Formel, fundador de los Bambán". Cuba Sí, el sitio digital cubano,
fallece Juan Formel, director de los Bambán. Los cubanos recibieron hoy la triste noticia del fallecimiento de Juan Formel, dice Cubasí, director de los Bambán, ícono de la música popular bailable. Los Bambán fue bautizado como el tren de la música cubana por permanecer por más de 40 años en la preferencia de bailadores y amantes de la música. BBC Mundo están viendo quienes ven nuestra mesa por televisión. El titular: murió Juan Formel, líder de los Bambán. El País de Colombia: luto en la música por la muerte de Juan Formel, director de los Bambán. El músico cubano muere a los 71 años, fue director por más de 4 décadas de la legendaria orquesta, afamado músico cubano quien por más de 4 décadas fue el alma de la legendaria orquesta Bambán, falleció este jueves en La Habana. El Mundo de España, también ahí están viendo el titular: Juventud Rebelde de Cuba, por supuesto, dice Juan Formel, gracias por la cubanísima música. Adorado por los bailadores, respetado por conocedores y especialistas, a Formel su música se le fue de las manos para ser del pueblo, como ocurre con todo lo eterno. El Espectador de Colombia: la música pierde a Juan Formel, alma de los Bambán. Deutsche Welle, la televisora alemana: murió Juan Formel, leyenda de la música latinoamericana, y ahí ubica a Formel también en su trascendencia latinoamericana. Estos son solo algunos titulares, reitero, amplia repercusión del fallecimiento de Juan Formel en nuestro país, ha tenido esa repercusión en todo el país. Esto es algo de lo que podemos mostrarle ahora. Vamos a seguir dando noticias y no sé si tendré incluso materiales que nos hayan enviado los compañeros que estuvieron cubriendo los funerales en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. En lo que esos materiales pueden estar llegando, yo quisiera conversar con Fortún justamente sobre el papel y lugar de Juan Formel en la música cubana, maestro. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Realmente aún estamos consternados con la noticia. Perdón un momentico, Fortún, discúlpeme que lo interrumpa, es que estamos viendo imágenes en vivo. Se consideraba que a las 7 de la tarde se cerraba el homenaje a Formel. Todo parece indicar que aún esto que estamos viendo es en vivo. Siguen llegando ofrendas florales y hay homenaje a Formel. Bueno, entonces... Bueno, yo te decía de que aún estamos consternados, ¿no?, con la muerte de Juanito, como lo decíamos nosotros personalmente. Juanito era una especie de fenómeno de la música, realmente era un fenómeno de la música. Él fue siempre, tuvo tendencia a la experimentación. Estuvo con la orquesta de Helio Rebé, y ahí con Helio Rebé pues le viró la orquesta al revés, a Helio Rebé, pues Helio Rebé se dedicaba a tocar changüí, y él, respetando los patrones rítmicos del changüí, pues entonces le incorporó el shake, y entonces hizo el changüí shake e incluyó por primera vez la guitarra eléctrica en esa agrupación. Ya en el año 1969, cuando se anunciaba la zafra, los 10 millones para el año 70, en diciembre, él forma la orquesta Los Bambán, organiza la orquesta Los Bambán y le llama precisamente así, Los Bambán, porque los 10 millones van. Y la hizo a modelo y semejanza del formato instrumental charanga, con el que había aprendido con Rebé y con el que había tocado con otras agrupaciones. Pero, ¿qué pasó con esta charanga? En esta charanga, Formel comienza a desarrollar una serie de ideas que él venía cultivando hacía mucho tiempo. Por ejemplo, el bajo eléctrico, un bajo anticipado que es eminentemente sonero, incluye una guitarra eléctrica que ya la había incluido también con Helio Rebé, y pone precisamente a la flauta a hacer contracantos con la guitarra eléctrica, y los violines, que son eminentemente melódicos, pues los pone a hacer ritmo, en ocasiones los pone a hacer ritmo en esto. Pero aún no está contento Formel con esta sonoridad, con esta tímbrica. A él le suena la orquesta como en el centro como vacía. Esta es la opinión también de muchos charangueros importantes en la historia, que la charanga le suena vacía. ¿Por qué? Porque el formato charanga en sus orígenes fue para tocar danzas, contradanzas, danzones, cha-cha-cha. Y no necesitaban una línea central tan fuerte, pero ya con las experimentaciones rítmico-melódicas, armónicas de Formel, sí necesitaba fortalecer la línea central de la orquesta. Y entonces incluyó dos trombones.
2 trombones que después terminaron en 3 trombones. Y en ocasiones a veces usaba 4. Pero generalmente eran 3 trombones. Con eso fortalecía lo que él consideraba como una debilidad de la charanga. También en ocasiones incluyó de manera experimental un saxofón eléctrico, haciendo también voces armónicas con los trombones. Y esto fue sensacional, ¿no? Fue realmente espectacular porque era una nueva tímbrica, una nueva sonoridad. Ya había un agotamiento en todos los formatos instrumentales que existían en Cuba. Ya incluso muchos géneros estaban estancados, y Formel, con las mezclas y las fusiones que fue haciendo de lo yorubá, del son, del sul y de otras formas de la música internacional y la música cubana, pues fue buscando una nueva tendencia rítmico-melódica y patrones rítmicos nuevos que se comenzaron a imponer. Él usaba una especie de eslogan en uso de sus temas que tiene Bambán, que sigue ahí. Sí. Bueno, pues Bambán seguía ahí porque Bambán siempre fue experimental. Bambán nunca se detuvo en el tiempo ni en el camino. Fíjate que Bambán, lo mismo lo bailan los jóvenes que los muy ancianos, que los como yo, que estoy en el medio de los muy jóvenes y los muy ancianos. Entonces, que Bambán es una orquesta que suena para todo el mundo, gusta a todo el mundo, es realmente el tren de la música cubana, como ellos se anuncian también. Y pienso de que estos aspectos lo hacen grande. Y otro aspecto también que a veces se habla muy poco de Formel, es que Formel, los textos que utilizaba, él los cogía del argot popular. Él me decía a mí cada vez que él estaba en la cola del pan, él me dijo, la cola del pan es muy importante en la vida, porque como se aprende en la cola del pan. Y entonces a veces le oía en la cola del pan los dicharachos que hablaban la gente, y entonces él los llevaba y los procesaba. Y de ahí él sacaba los textos y después los estribillos o los montunos de muchas de sus canciones. Por ejemplo, la titimanía. La titimanía, él escuchó una vez a una persona hablar de titimanía, a un hombre mayor que le gustaban las mujeres jóvenes. Después, en otra oportunidad, va a coger un automóvil y entonces ve que hay un hombre mayor que está montando a una jovencita. Y entonces dijo, ese tiene titimanía. Y entonces ahí a partir de ese momento hizo la titimanía. Y como eso, bueno... La Habana no aguanta. La Habana no aguanta más. La Barbacoa, que es una obra que es muy importante porque se la pidió a Abraham Rodríguez para una obra de teatro. ¿Cómo no? Y es muy importante porque es una especie de cronista popular, Formel, que no desperdició ni dejó nada nunca vacío para incorporarlo a su creación musical. Yo creo que en Formel rayaba muy cerca de la genialidad. Muy cerca de la genialidad, aunque él nunca presumía de eso. Era un hombre muy sencillo, era un hombre muy dado al pueblo. Tú lo podías abordar en cualquier momento, en cualquier lugar, y se acercaba a ti y hablaba contigo. En fin, se retrataba con cualquiera. No tenía escrúpulos ni hacía dejación de retratar. No. Era un hombre muy popular, muy de pueblo, muy sencillo. Y realmente el pueblo ha consternado en estos momentos por su desaparición física, con razón. No solamente por el gran artista que fue, por el gran músico que fue, por el gran compositor que fue, sino también como la gran persona que fue. El gran ser humano que fue. El gran ser humano que fue Juan Formel. Vamos a escuchar palabras de Juan Formel. Bueno, estamos celebrando los 15 años de Clave y bueno, lo que viene del 45 aniversario de Bambán. Pupi acaba de hacer una cosa preciosa, me sacó las lágrimas de arriba tocando el Popurrí, de verdad. Pero lo que ustedes no saben es, bueno, el coro final ese que dice, gracias Juan Formel, que Guatalá de él mucha salud, eso es para él también, porque este señor que está aquí empezó conmigo, y si no hubiera sido por Pupi, de verdad que lo digo, por Pupi, por Changuito, que son músicos de esos fuera de serie, y que le imprimieron un sello a Bambán. Felicidades a todos los bambaneros, a todos los que estuvimos en Bambán, a todos los que estamos, y muy en particular a Pupi. Este es mi hermano. Bueno, Juan, aquí tienes aparte de tus hermanos, y entonces ahí tenemos, esto es Cuba, y Cuba eres tú. Esto es un presente. Pero lo más importante no es eso. No sabemos dónde lo vamos a poner. No, lo más importante es que aquí
tus hermanos te han puesto lo que han querido. Después te lo leerán. Bueno, muchas felicidades y este es un agasajo que queremos hacerte tus hermanos de Clave Cubana, músicos y trabajadores. Bueno. El 15 aniversario de Clave Cubana, que fue un momento en que tuvimos el honor de que Juan Formel viniera a los estudios de la Mesa Redonda. Hicimos una Mesa Redonda para Telesur y aquí transmitió importantes opiniones del significado que tenía para él el amor del pueblo de Cuba más que cualquier otro premio. Recuerden que había acabado de recibir el Grammy a la excelencia musical. Y vamos un momentico a tomar del reporte preparado por Oscar Figueredo, también con Robin García y Pedro, que han estado en la Sala Avellaneda y han recogido el testimonio de los amigos, de los músicos, de los compañeros de Juan Formel. Para mí era un gran cronista. Formel iba con su época. Por ejemplo, de ahí tenemos la barbacoa, los movimientos migratorios, todo eso está en la letra de las canciones de Formel. Formel es ha sido uno de los músicos más importantes de la historia de la música cubana. No solamente de la historia de la música popular bailable, no solamente de la historia de la música cubana desde sus inicios, sino desde que somos nación. Juan Formel existe para ponernos a bailar y lo presentíamos, tenía que aparecer un Formel. Y yo como uno de los, de un grano de arena de su sentimiento, de su proyección ante la cultura, me siento triste y es para mí uno de los compositores, uno de los artistas más grandes que ha tenido este país, y seguir ese ejemplo que es lo más importante para cualquier artista. Juanito es más que una leyenda, Juanito es la cara de la música cubana, Juanito es un exponente demasiado importante. Yo creo que no solamente la música pierde, sino pierde la cultura en general. Yo estoy operada, mira, de catarata, y mira donde yo estoy ahora aquí, para rendirle homenaje a él y a sus seres queridos, que tengan mucha salud y mucho desenvolvimiento, y Formel vive para siempre. Hoy Cuba perdió un grande, perdió un músico, perdió un artista, pero por sobre todas las cosas, perdimos un hombre y un amigo. La impronta de Formel y la obra de Formel acompañó a los cubanos y los bambán, acompañaron los últimos 45, 50 años. Es como si hubiera muerto Benny Moré, otra vez. Es lo peor que le podía pasar a este país ahora mismo. Lo deja su legado, lo deja su camino y nos deja la alegría de un pueblo, y un pueblo triste en este momento, pero un pueblo trabajó para que el pueblo fuera feliz. Buscando estoy la forma de un baile que no es un salón. Se me ocurrió pensar en el paso nube danzado. Se me ocurrió que un hombre de tocar en el pintar bailaron. Hey, dame con frontera, tú que está blanqueado. Bailaron, hey. Bueno, estas son imágenes de Juan Formel al recibir el premio a la excelencia del Grammy Latino. Recomiendo especialmente a quienes puedan acceder a la jiribilla en el portal de Cubarte un material, es una entrevista que les realizara en el año 2005 Hernando Calvo Ospina, el periodista colombiano, bajo el título que le pone Hernando, dice: este 1 de mayo murió Juan Formel, director de los Bambán. Entonces cita una frase de Formel que dice: muchas veces me he puesto a llorar al darme cuenta de lo que uno puede lograr. Una extraordinaria entrevista donde explica algunas de las cosas que nos estaba explicando también nuestro musicólogo invitado, porque tiene que ver también con la formación de Formel, los años en que acompañó también como guitarrista a Elena Burke siendo muy jovencito, por qué empezó con el contrabajo, la manera en que su padre también lo introdujo en la música. Reitero, una excelente entrevista de Hernando Calvo Ospina que se puede encontrar en el sitio de la jiribilla de Cubarte. Y también nuestro sitio Cuba Debate ha dedicado el homenaje especial a Juan Formel
y bueno, innumerables las opiniones del pueblo. Miles de cubanos dicen adiós a Juan Formel, recogiendo las impresiones fotográficas y también los testimonios de quienes hoy por miles llegaron hasta la Sala Avellaneda del Teatro Nacional en la Plaza de la Revolución para rendirle su homenaje a Juan Formel. Y quiero entonces alguien, y creo que fue el maestro Leo Brauer, ¿no? Estábamos tratando de recordar quien dijo alguna vez que los Bambán eran los Beatles de Cuba. Hay quien podría considerar exagerado el término si no considera suficientemente la música cubana, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me recordó algo que escribió García Márquez, que decía: la única nostalgia que tiene mi generación con sus hijos es la nostalgia por la música de los Beatles. Y entonces ahora tendremos todo nostalgia de Juan Formel. Creo que todas las generaciones de cubanos pueden tener nostalgia de Juan Formel. Los 45 años de música de Bambán han sido realmente de todas las generaciones. Marta, uno de los debates que él responde dentro de esta entrevista de Ospina está relacionado con la famosa o la falsa dicotomía entre lo culto y lo popular, y en qué medida podríamos considerar a Formel un clásico siendo un músico popular. Bueno, siempre ha sido, como tú bien dices, una dicotomía en este sentido, y realmente los estudiosos aún no se han puesto de acuerdo cómo delimitamos lo clásico de lo popular. Realmente no creo que haya mucha diferencia en tanto lo clásico puede ser popular y lo popular puede ser clásico. La obra de Formel en sí misma es un clásico de la cultura cubana, es un clásico de la música cubana. Formel fue escuela para todos los músicos cubanos, incluso para todos los estudiantes, para los bailadores, para el público en general. Ya el maestro Fortún apuntaba a una serie de criterios musicales, musicológicos, de análisis de la obra de Formel, y quien dice que, por ejemplo, el baile del buey cansado no es una obra clásica de la cultura popular, o Yuya Martínez, que aparece en el primer disco que grabara en el año 69, que se llama justamente Juan Formel y los Bambán, que fue el disco que además dio inicio a su carrera y que presentara el 4 de diciembre del año 69, que fue el debut de la orquesta Los Bambán. Y quien dice, por ejemplo, que las obras de Ignacio Cervantes, ese grande de músico clásico cubano, no son populares. Si también ahí va una parte de la cultura popular, de la ascendencia de nuestras tradiciones en la cultura musical cubana, y todo lo que de ello se emana. Todo este recorrido entre lo clásico y lo popular en Formel, que está tan claro, está presente en toda su discografía. Por ejemplo, Formel nos legó más de 25 títulos, con una carrera brillante, y como bien se decía en las entrevistas y apuntaba el maestro Fortún, reflejando el sentir del pueblo cubano, y creo que eso fue lo que lo acercó a la idiosincrasia popular. Creo que eso fue lo que lo hizo grande entre todas las generaciones de cubanos, porque hasta los niños hoy bailan con Juan Formel. Te decía que son más de 25 títulos, muchos de ellos multipremiados en eventos nacionales. En Cuba Disco, incluso en el año 2009, obtuvo el Gran Premio. Y también en eventos internacionales con el Grammy Latino de la Excelencia, en el Festival Womex el año pasado también se le hizo un reconocimiento a su larga trayectoria artística. Pero creo que fundamentalmente, y eso lo habíamos apuntado ya y lo veíamos en algunas entrevistas, fundamentalmente creo que el mayor reconocimiento, el mayor premio que pudo haber tenido Formel en su larga carrera artística y su vida, fue el reconocimiento y el premio que el pueblo le otorgó, no solamente el pueblo cubano, sino en las arenas internacionales. Formel llevó consigo un arco iris inmenso, de una gran lucidez de toda la cultura de esta nación, de toda la cultura de todo este continente latinoamericano, y como cronista al fin, desde su osadía, desde su acercamiento al pueblo, al cubano de a pie, y desde su inmenso conocimiento de la música y todo ese caudal creativo que tenía para todas las innovaciones que aportó, y que no voy a volver a repetir porque ya el maestro las dijo.
transitó por todo ese arcoíris que puede haber sido la música cubana y cultivó todos los géneros. Conocemos más a Formel por todas estas canciones bailables, de la música popular bailable, pero recordemos también todas las canciones de amor que hizo Formel, todas las que inmortalizara la gran Elena Burke, que son todo un hito, todo un ícono en la cancionística cubana. Él mismo se decía trovador, también incursionó en el movimiento del film, o sea que creo que el mayor premio que pudo haber tenido Formel durante todos estos años, con los 45 años de vida artística de los Bambán y todo lo que él transitó anteriormente, creo que fue el reconocimiento de su pueblo como artista, como ser humano, como músico, como gran músico y como maestro. Incluso la Asociación Hermanos Saiz también le otorga el premio de Juventudes justamente por toda esa... Maestro de Juventudes, por toda esa labor que realizó y que trascendía de manera natural, no era que se lo propusiera, sino que estaba cerca siempre y al tanto de poder llevar la música, poder hacer su labor como maestro. En esta entrevista que citaba de Hernando Calvo Ospina, dice que quedó solo por unos minutos en aquel ambiente extremadamente calmo. Se reúne en un salón Formel, el creador de unas 800 composiciones. Llegaba sonriente, amable, nada hace pensar que es uno de los más populares artistas de Cuba. En Cuba el público quiere mucho a sus artistas, responde Formel, pero es un concepto muy diferente al que se maneja con las estrellas en el exterior, pues nosotros debemos compartir con la gente en la calle casi a diario. Y mira, eso para mí es bueno, porque funciona como un termómetro que permite saber cómo le estás llegando a la gente. Uno comparte con la gente al comprar el pan o cuando vas a un restaurante. También puede suceder que llegas a poner gasolina al auto, te encuentras con una tremenda fila, te reconocen y entonces te ofrecen a pasar por delante. En esos instantes la gente se te acerca, te pide un autógrafo, te hace comentarios sobre tu trabajo, te expresan lo que les disgusta de tal tema o de la coreografía que vieron en determinada actuación. Hasta te proponen letras para una canción. Todo eso sirve mucho y lo más importante, te dan unos abrazos de mucho cariño. Son cosas simples, sencillas, que me parecen muy bonitas y de un nivel de comunicación especial. De las cosas que dijo Formel en esta entrevista titulada Muchas veces me he puesto a llorar al darme cuenta de lo que uno puede lograr. Y hay una gran amiga de la música cubana, gran amiga latinoamericana, no voy a decir venezolana, aunque lo es de nacimiento, pero es una gran amiga latinoamericana, Lil Rodríguez, desde Venezuela directamente en vivo. Tiene por los años que aquí en Radio Rebelde ella misma hizo tanto por la difusión de la música cubana y del conocimiento de Bambán y de Juan Formel en el resto de América Latina. Lil, buenas tardes, noche, y un abrazo con pésame, porque tú eres de las que debe haber llorado muchísimo la pérdida física de Formel. Arlene, y a todo ese panel extraordinario que te acompaña y al pueblo cubano, nuestro abrazo más solidario. Tú no puedes imaginar el cruce de correos y de llamadas esta mañana a las 6 de la mañana, hora de Venezuela, cuando despertábamos, aunque el acontecimiento, el fallecimiento de Formel fue anoche, nosotros nos despertamos con esa noticia que nos estremeció completamente. Es decir, no era que se iba un músico, se iba el músico, se iba la genialidad de la combinación, de la fusión de lo popular, de la cultura, no solo cubana, sino latinoamericana, con la gracia, con la gentileza, con el sentido patriótico de hacer las cosas. Fueron momentos muy duros esta mañana y ciertamente, como tú lo has acotado, nos hemos estado acompañando con Cuba Visión y nos hemos estado acompañando con Telesur para tener más de primera mano lo que va pasando por vía de imágenes en torno a esto que es de verdad un mazazo, un golpe terrible en el mundo de la cultura, de lo popular, de nuestra cultura. Pienso, y bueno, de algún modo lo decías, pero cuánto ha significado, a veces uno se limita a hablar de la influencia de él en Cuba. En el año 1999, en una gira por 26 ciudades norteamericanas, el diario Los Angeles Times dijo que Formel dirigía una de las orquestas bailables de mayor influencia en la historia de la música afrocubana. Mucho más lejos fue The New York Times en el reconocimiento al afirmar que Bambán era los Rolling Stones de la salsa. ¿Dónde lo ubicaría
a Juan Formel si tuviera que hacer la crónica de este triste momento, Lil Rodríguez? Yo no lo compararía, y de verdad presento mis disculpas por esto. No lo compararía porque la sonoridad, la genialidad, la propuesta de Juan Formel fue una propuesta auténticamente cubana, y si pudiera salirse de sus límites, fue una propuesta auténticamente caribeña. Formel representa la reivindicación del baile, algo que no es muy usual en términos de otras músicas. Formel representa la reivindicación de la crónica en la música, una reivindicación que va de la mano de Nico Saquito, que va de la mano del guayabero, que va de la mano de Matamoros, una reivindicación a la reivindicación que ya los músicos cubanos habían hecho. La sonoridad de Formel, el momento en que él, intuyo yo, se sienta y piensa que el kit de ese asunto está en el arreglo orquestal, en la manera de decir las cosas. Yo no lo ubicaría al lado de esos grandes porque en mi concepto esos grandes tienen su puesto y Formel tiene su puesto muy bien ganado, muy alto, muy sólido en el espectro de la música del mundo que él siempre amó, que fue el cubano y el latinoamericano y el caribeño. Yo recuerdo que en una oportunidad Formel me decía, y estamos hablando de 1988 posiblemente, me decía que le producía escozor, tristeza, nostalgia no presentarse más ante su público natural a confrontar su propuesta, que era el público de la América Latina. Nosotros no podemos olvidar que hay un bloqueo que abarca lo musical, que la industria del disco conspira permanentemente contra la confrontación de las ideas de los músicos de nuestro lado del mundo, y que él pretendía, y de hecho lo logra, romper un poco ese ostracismo al que ese imperio discográfico y del entretenimiento ha mantenido sometida a la música de Cuba. Formel vino a Venezuela hacia 1987-88 a la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, y de allí regresa a Cuba. Me decía que su sueño era presentarse en el Poliedro de Caracas, confrontar con los músicos venezolanos. Lo logramos nosotros en 1999, regresando yo de La Habana, del Club Caribe, de Radio Rebelde, se presenta en el Poliedro, y aquello fue realmente una conmoción, no solo en el público, sino en lo que él se había planteado, la confrontación de la idea musical, el no quedarse estancado, el avanzar hacia nuevas dimensiones generacionales, sociales, musicales de la música. Entonces yo digo que Formel tiene un puesto el de él, el del solito. Bueno, gracias Lil, creo que has hecho un aporte importante con tus opiniones como siempre, y te reitero el abrazo conmovido, triste de todos los que queremos y sentimos la pérdida de Juan Formel como la pérdida de un gran ser querido. Gracias Lil. De Cuba, del mundo, el corazón de los bambán, Juan Formel. Esto que estamos haciendo hoy aquí, este concierto, ¿cuál es su objetivo? Es una grabación que estamos haciendo para que quede fundamentalmente para la posteridad, para las nuevas generaciones, para los hijos de ustedes mismos, de nosotros, los nietos, que vean qué cosas fueron los bambán, qué cosas son los bambán. Así que Bambán sigue en Sol Natural. ¡Arriba Cuba!
Y algo a lo que aludía Lil Rodríguez en sus palabras, dice en esta entrevista a Calvo Espina: le digo a Formel que por haber obtenido el Grammy, las ventas en Estados Unidos y otros países debieron de haber sido satisfactorias. Y esta referencia hace que muy moderado continuara con un tono de coraje. Todo lo contrario, la experiencia que tuvimos con el empresario que se iba a encargar de distribuir el CD Llegó Bambán, el cual había ganado por el cual había ganado premio, es que no hizo nada. Y usa una palabra bien fuerte, porque incumplieron todo. Se hubiera distribuido ese trabajo, se podía haber mostrado a un público más vasto la riqueza musical cubana acumulada en todos estos años. Estas cosas son un ataque a la cultura cubana, al trabajo que estamos realizando los artistas que hemos crecido y desarrollado con la revolución, porque el aspecto político juega un papel determinante para no llegar al mercado como la música cubana lo merece por su calidad. Es simple y claro, por el solo hecho de ser cubanos que vivimos en Cuba, no nos dejan participar. Está hablando de cómo lo bloqueó, es decir, el efecto del bloqueo en la música de Juan Formel, que pudo llegar mucho más e imponerse mucho más en el propio mercado norteamericano, y debido al bloqueo no pudo lograrlo de esa manera. Vamos de nuevo a un bloque de opiniones de colegas, de artistas que acompañaron y de pueblo a Juan Formel en el último adiós a Juan Formel en la Sala Avellaneda. Creo que si se reinventara un nuevo término para lo que quiere decir la música popular cubana, hay que decir que es Juan Formel. Sin lugar a dudas, una persona que no solamente desde que funda los Bambán, sino desde mucho antes, ya venía con mucho ímpetu y con muchas ganas de hacer bailar. He perdido un maestro, se ha ido un profesor, un amigo, un gran hermano. Yo tuve la oportunidad de compartir muy estrechamente con él y de aprender de él muchísimas cosas acerca de la música. Estamos aquí despidiendo y encontrándonos con ese músico, con ese cubano que fue Juan Formel. Por eso cuando se dice Formel de Cuba, es porque lo tuvo todo, lo llevó todo, lo enseñó todo, nos enseñó tanto. Mañana, sábado, a partir de las 5 de la tarde, en todas las capitales de los municipios del país se produzcan momentos en el cual los artistas le rindan homenaje, el pueblo le rinde homenaje en cantatas a Juan Formel en cada uno de los municipios del país. Y recuerdo siempre sus palabras que él dijo que sigan a este muchacho que va a ser uno de los grandes atletas. Y mira, sus palabras no fueron en vano. Y entonces todo lo que me queda en la vida activa de deporte, ¿no? Creo que va a estar presente conmigo y se lo va a seguir dedicando como hasta ahora, que él disfruta de todos mis juegos. Fallecido Formel el 1 de mayo. Creo que la firma... ¿Quién era Formel? Un hombre de pueblo, y vino a dejar de existir el día que los trabajadores estaban justamente de verdad en las calles de este país. Juan Formel, aunque no esté físicamente, siempre va a permanecer en el corazón de cada uno de nosotros. Hemos perdido lo más grande que tenía la música cubana, o que tiene, porque yo creo que la obra de Formel va a seguir vigente y todo el mundo va a seguir bailando con la música de Formel. Por no verte llorar, yo sería capaz de bailar así sin parar. Por no verte sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Quiero verte feliz. Ahora que no lastimo su modestia, siento la obligación de decirlo, escribe Ricardo Alarcón en el periódico digital Cuba Debate.
bajo el título Juan Formel. Juan Formel fue un ejemplo insuperable de solidaridad y compromiso con su pueblo. Lo fue especialmente con la causa por la liberación de nuestros hermanos injustamente encarcelados en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. Muchas veces he tenido que hablar con diversas personas en Cuba y en otras partes, a fin de explicarles el caso de los 5 y reclamar su apoyo. Con Juan fue siempre diferente. Con él no hacían falta explicaciones. Estaba perfectamente enterado y seguía el tema con verdadero interés y preocupación, sinceramente, sin alardes. Cada vez que nos encontramos, Juan tocaba el tema. No lo hacía para buscar aclaraciones que él no necesitaba, ni para expresar dudas que nunca tuvo. En cierta ocasión, en la UNIAC, en una nutrida reunión con artistas e intelectuales, en la que discutíamos el caso de los 5, él pidió la palabra. Estaba, como solía ser, ubicado al fondo del salón. Habló con lenguaje directo, sin retórica, y fue al grano. Hay que llegarle al pueblo de Estados Unidos y eso lo podemos hacer todos, cada cual a su manera, y debemos hacerlo cuando tengamos contacto con su público. Juan cumplió. En su última actuación en la escalinata universitaria, donde estaban Fernando y René ya liberados, Juan tomó el micrófono y le recordó a Obama que los cubanos sabemos aritmética y que aún faltan 3 y que el presidente podía y debía sacarlos de la cárcel. Cuba ha perdido a uno de sus mayores creadores, a un artista verdaderamente de vanguardia, cuya obra vivirá siempre. Gerardo, Ramón y Antonio, a un amigo inclaudicable. Y justamente tengo 2 correos que acaban de llegar de Antonio Guerrero y de Ramón Labañino. Ramón Labañino, su esposa, hoy estuvo en los funerales, como estuvieron también René, Fernando y sus respectivas esposas Olguita y Rosa Aurora, estuvieron dándole el pésame a los familiares de Juan Formel. Y envió esta carta vía correo electrónico Tony Guerrero. Le escribe a Guille Vilar. Le dice: hermano Guille, no sé a quién escribirle y pienso en ti, en tu infinito dolor por la pérdida de un gran amigo, en el dolor de todo un pueblo por la repentina desaparición física de uno de nuestros más grandes músicos, el eterno Juan Formel. Ayer en la noche, en el área de recreación, cuando mostraba una obra recién terminada a unos cubanos que están acá en la prisión, le comenté a uno sobre la canción que acaba de hacer Bambán con uno de mis poemas. Fue Formel quien personalmente le dijo a mami, hace solo unas semanas atrás, que ya estaba lista la canción y que sería incluido en su nuevo disco Somos Cuba. Mira, mi hermano, las primeras noviecitas fueron conquistas bailando casino con los Bambán. Ellos fueron la música que más se bailó de la primera celebración de 15 que recuerdo. De hecho, con ellos me convertí en bailador, bajo las instrucciones de mi hermana, que tuvo la gracia de ser muy buena bailadora. Una vez le escribí desde prisión una carta de puño y letra a Juan Formel. No sé si le llegó, porque las cartas se han perdido a veces en sus complejos viajes hasta la patria. Muchísima fue la fuerza que nos dio él y todo su grupo a los 5 cuando vinieron y actuaron en Miami ante la cochina repulsa de los que tienen un negocio con el anticastrismo. Nosotros estábamos en el FDC de Miami. Ellos actuaban frente al edificio de la prisión y pudimos ver parte de todo aquello fuera de la arena, imaginando luego adentro cómo ponían en alto la cubanía con su música que mueve corazones y cuerpos y ante la cual hasta tú te has convertido en bailador. Por favor, transmítele a su familia mi pésame y el de mi madre, hermana e hijo que me visitan por acá. De Formel estábamos hablando justamente el lunes pasado. Juan Formel vivirá por siempre en nuestros corazones. A él, como cubano digno, entregado a su pueblo por entero, le aplican rotundamente las frases martianas que expresan: la muerte no es verdad cuando se ha hecho bien la obra de la vida, y hay hombres que aún después de muertos dan luz de aurora. Claro que nadie podrá sustituir a Juan Formel, es único, auténtico y sabio en la música, pero Bambán seguirá siendo Bambán. Llegue también a sus músicos estas líneas llenas de dolor y de hermandad. Mi abrazo, hermano Tony, 2 de mayo 2014. Y Ramón Labañino dice: con profundo sentir acabamos de leer la noticia de la partida repentina de nuestro infinito Juan. Se nos fue un maestro de generaciones,
Un artista con proeza legendaria, un grande de Cuba y del mundo. Todos nosotros tuvimos la dicha enorme de crecer con sus canciones populares, con su ritmo definitivo y ese calor de pueblo que su música nos entregaba. En el transcurso de los años también pudimos conocer de su lucha y apoyo a nuestra causa, a Cuba, detalle que nos honra altamente. Este es otro abrazo especial que esta injusticia no nos permitió entregarle. Juan Formel permanecerá eternamente con nosotros, con la historia de la música y la revolución cubana, en sus acordes, en su ritmo y en su risa inconfundible. A todos sus familiares, compañeros y amigos de Cuba y el mundo, llegue el abrazo y pésame de los 5, de nuestras familias y todo el pueblo cubano. Se nos queda en el alma el songo cubano de su obra. 5 abrazos grandes, Antonio, René, Fernando, Gerardo y Ramón. De la prisión de Ashland, Kentucky, mayo 2, 2014, 8:30 de la mañana. Son algunos de los testimonios que envían los héroes cubanos a partir de este dolor infinito que comparte todo el pueblo de Cuba. Gracias. Gracias. Bueno, más temprano que tarde van a regresar los 5 y lo vamos a recibir con un concierto como este, pero en la Plaza de la Revolución. Ahí nada más, que vengan los 5 a Cuba, es lo que queremos. Ahí nada más, recíbeme. Vamos. Tú no eres mala, tú eres un caramelo. Recíbeme y no trates de hacerme creer que ya todo ha pasado. Sabes bien que tu amor es por dentro mientras tú estás sin cuidado. Te juro que de mí no te puedes colgar, yo te he respetado. Recíbeme, ay mamá, recíbeme. Bueno, nos quedan ya minutos finales, aunque queda una jornada. Les aviso también que la televisión cubana estará transmitiendo un material exclusivo, un documental que es realizado por los estudios, producido por los estudios Abdala, del que les voy a dar detalle un poquito más adelante, y con un fragmento de él estaremos cerrando nuestra mesa redonda. Ahora quiero darle la palabra a Orlando Vistel para que un poco nos resuma en una suerte de valoración múltiple la trascendencia humana, política, social del cubano enorme, del artista que fue Juan Formel. Bueno, buenas tardes. Primero, no quisiera repetir las cosas que han dicho Fortún y Martica, pero obligadamente tengo que pasar por algunos de los aspectos. Porque estamos hablando de Juan Formel, un músico que trascendió la música popular, que sus aportes no están enmarcados en géneros, sino en concepto de qué es la cubanía. O sea, es un músico que supo encentrar y encontrar muy bien cuál era el concepto de la cubanía necesaria en los momentos en que comienza su desempeño más notable o más visible en el ámbito de la música popular. Todas las revoluciones que hace Juan Formel en el término de los formatos, de la utilización de los conjuntos instrumentales, el propio concepto de los géneros musicales, nos hacen hablar de un hombre constante, renovador, revolucionario, no a ultranza, sino por tener sentido del momento histórico que vivía en cada ocasión. Es así como vemos, como decía Fortún, como él incorpora la guitarra eléctrica desde la época de Rebé, pero era una necesidad imperiosa para la juventud de esos momentos, actualizarse con los códigos que estaban más generalizados a escala internacional. ¿Y cómo lo hace Juan Formel? No de una manera mimética, sino integrándola de manera orgánica en las características y en el conjunto de la música popular, sin que despersonalizara para nada la esencia de nuestra música popular. Así vemos, como también decía Fortuna hace un rato, cómo incorpora los trombones, vemos cómo incorpora el saxofón con la presencia de Angelito Borne, y
cómo constantemente está atemperándose a los códigos más vigentes de cada momento. ¿Y con qué sentido? Con el sentido de no perder la comunicación con la juventud, con los jóvenes, de acercarse a lo que querían los jóvenes en términos de actualización del mundo sonoro. Entonces, habría que hablar del Juan Formel, que constantemente también está incursionando con los músicos más jóvenes, pasándolo por su orquesta, que es una manera, además de enriquecer su orquesta, de ejercer una labor de influencia sobre los músicos. Estamos viviendo un periodo muy convulso de la música. Nos estamos refiriendo que le tocó a Juan vivir la segunda mitad del siglo XX, un siglo donde hubo el surgimiento y consolidación de muchos géneros musicales. Difícil crear géneros. El trabajo que tenían los músicos en ese momento era actualizar esos géneros que ya de los que nos habíamos adueñado, que definían la identidad del cubano, y no permitir que se disolvieran ante la actualización con otros modelos internacionales. Y él supo poner cada uno de estos géneros que abordó con su orquesta en planos de preferencia para las diferentes generaciones que disfrutaron de su música. Hay una frase de Abel Prieto, que es uno de los retos que tiene el Ministerio de Cultura en su política, que siempre a mí me suena, me retumba en los oídos, y es, Abel decía, nosotros tenemos que lograr que la fama marche de la mano del talento. Ese es el gran reto que tiene la cultura cubana. En el caso de Formel, eso estuvo resuelto desde el primer momento. Llegó a los planos de la popularidad durante más de 5 décadas, durante 40 y tantos años, sin hacer una concesión, sino a base de su talento muy especial para saber por dónde se movían los gustos de la población, cuál era la canción necesaria, cuál era el texto necesario, cuál era la cadencia del cubano. Hoy hay 2 orquestas, y esto me puede crear problemas con otros músicos. Hay 2 orquestas que son ejemplificadoras de cómo lograr mover la música a la cadencia de su tiempo y a la cadencia de sus pueblos. Una es la original de Manzanillo, que identifica la cadencia del pueblo manzanillero, y otra es la orquesta Los Bambán, que ha sabido resumir lo general de todas las provincias cubanas. Y eso es una labor de talento, de humildad, y es justamente lo que considero que le ha dado ese sentido de que en otros países se llama fama, pero que nosotros le llamamos reconocimiento, arraigo popular, que se expresa en el desfile multitudinario que ha estado pasando hoy por la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Personas, ciudadanos cubanos de diversas ocupaciones, de diversos niveles culturales, de diversas edades, todos identificados con el pensamiento de Juan Formel, con el reconocimiento a la gran figura de Juan Formel. Yo quería hablar también, Ailén, hablamos de revolucionarios, y revolucionario es una palabra muy amplia, y no solo es Formel el revolucionario que innovó, que actualizó, es el revolucionario que también en el terreno ideológico, sin discursos que podía dar, porque era un gran orador, pero él encontró su discurso mediante la música. Y en todos los escenarios ustedes ven las entrevistas de Formel y ven detrás una bandera cubana. Y en todas dignificó, la cubanía dignificó la presencia de esa bandera. Yo recordaba ahorita el concierto por la paz, concierto que tan tenso nos puso, porque era una bella idea que iba a ser seguida por millones de televidentes en el mundo, y en el que había que expresar qué era la Cuba, era una oportunidad de expresar la realidad cubana, y cómo al iniciar Los Bambán, que cambió la geografía de la plaza, hay que decirlo también, cuando empezó, la primera frase de Formel fue: está bueno ya de abuso.
Creo que la tenemos ahí, no sé si la teníamos lista ya. Entonces, ahí está la frase. Sí. Entonces estamos hablando de un Formel consciente, de un músico consciente de lo que es la frase, la definición de Fidel de revolución. Tener conciencia del momento histórico. Ese era Juan Formel. Ese era Juan Formel. Señores, duela a quien le duela, ya se hizo el concierto por la paz. Sí, se hizo. Está buena ya la uso. Ahí nada más, vámonos, conmuévete. En eso también reflejó extraordinariamente al músico cubano. Lo invitamos tanto a Vistel como a Marta como a Fortún para que sigan una próxima mesa con nosotros, porque han quedado cosas por decir. Ahí está la historia de la timba y de la revolución dentro de la música, que significó también la llegada de una hornada de jóvenes preparados en Elisa. Pero no quiero perder la oportunidad de estrenar. Esto es un estreno absoluto. El videoclip que verán es el tráiler de la premier mundial que tendrá lugar esta noche, después de la transmisión de la novela a través de Cuba Visión, que es el documental de que Van, concierto de la Colmenita en homenaje a los Bambán, donde está esa entrevista exclusiva que habíamos anunciado y que no está en nuestra mesa redonda por cuestión de tiempo, pero que aparece en ese documental que se verá esta noche. Así estamos despidiendo. Gracias a ustedes, el abrazo del más sentido pésame, porque yo creo que sí, que empezamos a tener ya nostalgia de Juan Formel. Y nos vamos con este adelanto. Tim Cremata nos adelantaba que no se pierdan este extraordinario testimonio de la Colmenita, interpretando a Bambán y escuchando también lo que tenía que decir ese genio de la música cubana, que será para siempre Juan Formel. Manicero, maní, y ahí llegó el manicero, y ahí llegó. Yo tenerle miedo a la vida, ¿qué va? Si yo soy cubana. Problemas hay todos los días, y todos los días yo salgo a luchar. ¡Qué Yo no le temo a la vida, yo no le temo lo que estoy a pasar. Problemas hay todos los días, y todos los días yo salgo a luchar. Oye Juan, es que la vida es candela. Dicen que yo tengo a cheque, dicen que estoy iré, porque salgo a luchar a diario, sin temerle a los comentarios, que si fulano está pegado, hey, si me gano se cachó, no levanto, a mí no me importa eso, lo mío lo lucho yo. Yo no le temo a la vida, yo no le temo lo que vaya a pasar.